La expresión Guerra Fría fue acuñada por el periodismo para hacer referencia al enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que dividieron al mundo en dos bloques hostiles. La Guerra Fría fue una disputa ideológica y una verdadera confrontación entre dos sistemas económicos totalmente opuestos. El comunismo, cuya influencia se extendía en Europa del Este y tenía su mayor representación en la Unión Soviética. Por otro lado estaba el capitalismo y la democracia occidental, representada por Estados Unidos y Europa Occidental. Se le llamó Guerra Fría porque si bien no hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias, sí hubo enfrentamientos indirectos. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y guerrillas, apoyó a gobiernos socialistas, mientras Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en América Latina y en África. Lo que ven es el bloque occidental, los países que se alinearon con Estados Unidos y los países a los cuales Estados Unidos apoyó con el Plan Marshall, un programa de ayuda económica que se dio en Europa entre 1948 y 1952, y ustedes tienen expresado en el texto de Hawthorne que les acompaña. Con casi todos estos países de Estados Unidos formará la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que será una alianza ofensiva-defensiva dirigida, organizada y armada por los Estados Unidos. Este mapa que están viendo es lo que era la Unión Soviética, conformada mayormente por Rusia, la Federación Rusa actual, y lo que ven en rosado son los países, las repúblicas que formaban parte de la Unión: Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia en Occidente, y los países en Oriente, estos que tienen nombres raros: Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Pakistán. La cooperación entre los llamados países del socialismo real tuvo lugar al integrarse el Comecon, creado en 1949, algo así como el Plan Marshall estadounidense en Europa Occidental, y al adoptar todos el modelo soviético de economía planificada por el Estado. Lo que ven acá es el bloque soviético, o sea, los países aliados en Europa del Este que respondían a la política de la Unión Soviética. Con estos países, la URSS creó en 1955 una alianza de ayuda armamentística, de defensa y ataque, que se la llamó el Pacto de Varsovia. En Europa, la primera gran crisis de la Guerra Fría se manifestó en la inmediata posguerra, tras la partición del territorio alemán en 4 zonas. Alemania vencida fue privada de su gobierno y fue ocupada por los ejércitos de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los antiguos aliados decidieron desnazificar a Alemania, y en el juicio de Nuremberg fueron condenados los principales criminales de guerra nazi. Con el tiempo, Alemania se dividió en dos: la República Federal Alemana, occidental, procapitalista, que respondía a los intereses de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, oriental, comunista, que se aliaba a los intereses de la Unión Soviética.
El mayor problema que se dio en Alemania fue por su capital, Berlín, que quedaba dentro del ámbito soviético, en Alemania Oriental. Los rusos llegaron a un acuerdo con franceses, ingleses y norteamericanos en dividir la ciudad en dos. La parte occidental, manejada por el capitalismo norteamericano, y la parte oriental por el comunismo ruso. Stalin, el líder soviético, en 1948, clausuró todos los accesos terrestres vía ferias y canales en Berlín. Es decir, dispuso el bloqueo y estableció controles para cortar el tráfico de mercancías y de pasajeros, por trenes, por carreteras. Truman, el presidente norteamericano en ese momento, respondió a estas medidas estableciendo un puente aéreo de 24 horas diarias para abastecer de provisiones y combustibles a la parte occidental de la ciudad. Durante casi un año, los aviones angloamericanos respondieron al desafío ruso con el transporte de artículos por vía aérea. Stalin, en un solo día, en agosto de 1961, hizo construir en Berlín un muro de cemento de 48 kilómetros, dividió a la capital alemana y constituyó el símbolo de la Guerra Fría Europea. A la Guerra Fría, según los autores, le dan diferentes fechas de comienzo. Nosotros vamos a optar por tomar a 1947 como la fecha inicial, dado que es el momento en que el presidente norteamericano, Truman, dice que Estados Unidos se reserva a defender a cualquier pueblo que considere es atacado por el comunismo. A esto se llamó la doctrina Truman, que terminó dando a Estados Unidos la posibilidad de intervenir en un conflicto interno en Corea, entre Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, capitalista, lo que se dio a llamar en 1950 la Guerra de Corea, que va a terminar en 1953 con un empate técnico con dos países que se formaron en ese momento y aún persiste, que va a ser Corea del Norte, comunista, Corea del Sur, capitalista. La primera etapa se le va a llamar de máxima tensión porque el mundo estuvo en vilo una tercera guerra nuclear. La Unión Soviética detonó con éxito su primer bomba en 1949. Ese mismo año crea la OTAN, Estados Unidos, esta alianza que hablábamos antes, defensiva-ofensiva, y en 1950, dijimos, comienza la Guerra de Corea. Esta etapa terminaría en 1953 con la muerte de Stalin. No nos debemos olvidar que para 1949-1950 la Revolución China, dirigida por Mao Zedong, toma el poder y de esa manera el bloque comunista queda unido a una de los países más grandes del mundo que se declara marxista-leninista. La segunda etapa es llamada de coexistencia pacífica, aunque tan pacífica no fue. Para 1962, por el lado del bloque capitalista, Estados Unidos interviene en Vietnam, ya mandando soldados y actuando directamente en la guerra entre Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. Por otro lado, Rusia, la Unión Soviética, manda misiles que va a llevarlos en barco y anclarlos en la isla de Cuba, mirando a Estados Unidos. Esto va a traer una crisis entre Estados Unidos, dirigido por John F. Kennedy, y la Unión Soviética, dirigida por Nikita Khrushchev, que si bien no va a terminar en guerra, tuvo a todo el mundo mirando hacia el país americano. En 1975 termina la guerra de Vietnam y podríamos dar por finalizado también esta etapa.
La última etapa empezaría con un rebrote de violencia cuando los soviéticos invaden Afganistán, con una fuerte resistencia de las tribus afganas. Estados Unidos, a su vez, invade Granada, una isla del Caribe que se había declarado comunista. Pero lo importante es, para el fin de esta corta época de rebrote violento, para 1985, el líder soviético Mikhail Gorbachev anuncia una serie de medidas de reformas dentro de la economía y de la sociedad soviética. En ruso, perestroika se le llama a este tipo de reformas. Los rusos van a abandonar Afganistán para 1989, habiendo perdido la iniciativa y la guerra. Y ese mismo año, en Berlín, se derrumba el muro, que era el símbolo de la Guerra Fría. Al poco tiempo, en 1991, y dadas las reformas puestas en prácticas en 1985, la Unión Soviética decide desaparecer y queja libre a todos los países que conformaban la alianza. Bueno, hasta aquí un resumen escueto y apretado de lo que fue la Guerra Fría. Podríamos aclarar antes de terminar que dio comienzo a los grupos de inteligencia más desarrollados, la CIA para el lado norteamericano, la KGB para el lado soviético, una guerra de propaganda tanto comunista para el lado occidental como americana para casi todo el planeta, sumado a una lucha para la conquista del espacio exterior que se va a dar entre las dos potencias. Con esto lo único que queríamos era dar una idea de lo que fue y se dio a llamar la Guerra Fría.